Ahora vamos a resolver este ejercicio, chicos, en el que tenemos dos cargas eléctricas suspendidas de cables, ¿ok? Y si se dan cuenta, la posición no es natural. O sea, que si ustedes colocan dos esferitas colgando de dos cables, se van a quedar así, pero de repente estas se empiezan a separar. Eso significa que hay una fuerza de repulsión entre ellas. O sea que la carga, el ciclo de la carga de ambas esferas tiene que ser el mismo, porque se están repeliendo, ¿ok? Entonces, o son cargas positivas o son cargas negativas, una de dos. ¿Cuál? No lo sé, no se puede determinar, ¿ok? Al menos con la información que nos están dando en el ejercicio no lo puedo determinar. No sé si es positivo o no sé si es negativo. Entonces, ¿qué vamos a hacer y qué información nos están dando? Nos están dando la longitud del cable, que es de 50 centímetros, 0,5 metros, y nos están dando la separación entre las dos cargas, que es de 5 milímetros. Entonces, este ejercicio ya lo resolvimos en clase, ¿ok? Lo estoy grabando para que ustedes lo tengan presente y puedan volver a estudiarlo. Ahora, nos están dando también la masa de las cargas y las cargas de ambas esferas son exactamente las mismas. Tengan en cuenta eso. La masa es de 4 gramos. Para empezar, todas las todos los valores numéricos tienen que estar en unidades del sistema internacional. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que estos 4 gramos yo los tengo que pasar a kilogramos. Si hacen la conversión, van a llegar a este resultado. 4 por 10 a la menos 3 kilogramos. Hagan la conversión y verifiquen. ¿Ok? Pero siempre que quieran pasar de gramos a kilogramos, multipliquen por 10 a la menos 3. ¿Sí? Ahora, esos 5 milímetros. Este prefijo, mili, es por 10 a la menos 3. Entonces, si yo quiero pasar de milímetros a metros, solamente hago la sustitución de esto. 5 por 10 a la menos 3, es decir, milímetros. Ya pasaron de milímetros a metros, ¿ok? Listo. Ahora, nos solicitan calcular la tensión y la carga. ¿La tensión dónde? En el cable. La carga de las esferas. De nuevo, este ejercicio tiene simetría. Es simétrico con respecto a la vertical. Por eso, acá nos colocan que este ángulo θ es igual que este otro ángulo θ. Eso quiere decir que hay una simetría. Este es un triángulo isósceles. Los dos cables miden 0,5 y la otra distancia acá es de 5 por 10 a la menos 3 metros. Ahora, con esa información, ¿qué tengo que hacer primero? Lo primero es hacer el diagrama de cuerpo libre. ¿Ok? En el diagrama de cuerpo libre voy a incluir lo siguiente. Si nos está dando otra masa, es muy probable que tenga que calcular un peso, el peso de las esferas. Pero yo les acabo de decir que hay simetría con respecto al eje Y, con respecto a la vertical. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si estas son exactamente las mismas y tienen las mismas masas, si yo hago un diagrama de cuerpo libre acá, va a ser el mismo que acá. Ambos van a ser iguales. Entonces solo tengo que hacer uno. No tengo que hacer los dos. Lo voy a hacer aquí en la derecha. Me quedaría de la siguiente forma. Trazo el eje X, trazo el eje Y. Y hay un peso, el peso de la esferita. Y ese peso se dirige siempre hacia abajo. Es decir, que va en esta dirección. ¿Ok? Va justo alineado al eje Y, pero aquí pues se me fue la manito un poco inclinada, pues me quedaría más o menos así, ¿sí? Vale, ahí está. Ahora, este es el peso. Recuerden que el peso se puede calcular como masa por gravedad. Ahora, la fuerza eléctrica dijimos que es de repulsión, por lo tanto va hacia afuera. Diría que de esta forma. También está alineada con el eje X, o sea que es completamente horizontal, de esta forma. La fuerza, al ser dos cargas eléctricas, es la fuerza eléctrica que se aplica, se calcula con la ley de Coulomb, ¿ok?
Listo. Quedaría de esa forma. ¿Qué más tengo? Una tensión. La tensión en los cables. Siempre que hayan cables, siempre que hayan cuerdas, es más que probable que haya tensión. Entonces, ¿la tensión dónde iría? Iría acá, justo en el cable. Esta es la tensión. Ahora, tengo peso, tengo fuerza eléctrica y tengo tensión. Noten lo siguiente. De estas tres fuerzas, ¿cuál es la única que no tiene componente en X? Es el peso. ¿Por qué? Porque es completamente vertical. Va completamente hacia abajo, por lo tanto no tiene componente en X. Vamos con la fuerza eléctrica. La fuerza eléctrica, ¿en qué eje no tiene componente? En el eje Y. ¿Por qué? Porque es completamente horizontal. Repito, el peso es completamente vertical. Entonces no tiene componente en X. La fuerza eléctrica es completamente horizontal. Por eso no tiene componente en Y. ¿Y la tensión? La tensión está compartida porque tiene cierto ángulo. Eso quiere decir que tiene componente tanto en X como en Y. Y tengo que calcularlas. Pero para calcular componentes yo necesito un ángulo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que acá tiene que haber un ángulo que yo aún desconozco. Si me diesen el valor de teta, sería fácil calcularlo. Porque, supongamos, me dan que teta vale 5 grados. Por decir algo, que supongamos que ese es el valor que da. Entonces, este ángulo teta de acá está también acá. ¿Sí o no? Aquí, entre la tensión y el Y. Aquí está ese ángulo. Por lo tanto, lo que resta sería 90 menos 5 grados. O sea, 85. Algo valdría 85. Pero eso no es así. ¿Por qué? Porque no nos están dando el valor de teta. Entonces, si no nos están dando ese valor, ¿qué puedo hacer? Notemos lo siguiente. Nos están dando un dato. Nos dice que este ángulo de acá es el mismo de acá. Significa que hay simetría con respecto al equilibrio. Entonces, si yo tengo este triangulito acá y trazo una línea completamente a la mitad, completamente vertical y a la mitad de ese ángulo, el ángulo se parte a la mitad. Entonces es lo que nos están dando acá. Y esta línea es completamente vertical. Eso quiere decir que es perpendicular al eje X. Me quedaría de esta forma. Es perpendicular. ¿Qué se formó acá? Se formó un triángulo. ¿Qué tipo de triángulo? Un triángulo rectángulo. Que voy a dibujar aquí abajo. Me queda de esta forma. Un ángulo de 90 grados. Aquí es de donde están suspendidos los cables. Y este ángulo es alfa. Este lado de acá, ¿qué valor tiene? 0.5 metros. Ambos cables son los mismos. Y este segmento de acá, antes el segmento completo era 5 milímetros. Por lo tanto, si yo lo parto a la mitad, porque se parte a la mitad, es de 2.5 milímetros o bien 2.5 por 10 a la menos 3 metros. ¿Okay? 2.5 por 10 a la menos 3 metros. Entonces, teniendo ese dato, yo puedo aplicar razones trigonométricas para poder calcular el ángulo. O sea, sobre todo, pues. ¿Qué razón trigonométrica aplico? Tengo el lado adyacente, tengo la hipotenusa, entonces es coseno. Coseno de alfa es igual a ¿qué? Al adyacente, que es 2.5 por 10 a la menos 3 metros, dividido entre 0.5. Si yo quiero despejar alfa, entonces esto me quedaría como alfa es igual al coseno inverso de este cociente. ¿Qué resultado me va a dar? Ahora sí me va a tocar hacer los cálculos porque no los tengo hechos. Sería 2.5 por 10 a la menos 3 entre 0.5. Este ángulo es de 89.71. Igualmente, este ángulo ya lo habíamos calculado, como les menciono, este ejercicio lo di en clase, entonces
Seguramente tienen ese mismo valor. Y sí, ya me acordé que sí es el mismo. Ahora ya tengo el ángulo que me va a permitir calcular las componentes rectangulares de la tensión. Entonces, procedo a hacer la sumatoria de fuerzas. Ahora bien, antes de pasar a eso, notemos algo importante. Estas cargas eléctricas son iguales, ¿sí? Son exactamente iguales. Y yo para calcular la fuerza eléctrica entre ellas necesito una carga 1 y una carga 2. Pero si ambas son iguales, eso quiere decir que esta carga 1 es Q y esta carga 2 también es Q. Por lo tanto, se puede expresar como Q por Q por cuadrado. Eso quiere decir que esta expresión, ya que la carga 1 es igual a la carga 2 y a su vez son iguales a una carga Q, yo puedo expresar esta ecuación como constante eléctrica por Q al cuadrado dividido la distancia al cuadrado. Noten lo siguiente. Aquí tenía barras de valor absoluto, si una de ellas era negativa para que me diese el resultado positivo. Y cuando yo elevo al cuadrado, quito las barras de valor absoluto. ¿Por qué? Porque cualquier número negativo elevado al cuadrado siempre da positivo, entonces las barras son innecesarias. Sería redundante. Ahora, ya que yo tengo todo esto, procedo a plantear las ecuaciones de equilibrio, que es lo que necesito. O sea que la fuerza en X, la sumatoria de las fuerzas en X, este sistema está en equilibrio. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la sumatoria de fuerzas en X tiene que ser igual a 0. Está en equilibrio, no se está moviendo, es estático. Por eso se llama electrostática. Ahora, ¿cómo me quedaría? Notemos lo siguiente. Hace un poco estábamos hablando de qué fuerzas no tenían componentes en cada uno de los ejes. Y el peso, como es completamente vertical, va completamente hacia abajo, no tiene componente en X. Entonces lo opto. No lo voy a ignorar en ese momento, no lo voy a poner. Por el contrario, la fuerza eléctrica es completamente horizontal y es positiva, por lo tanto, me quedaría como más fuerza eléctrica. Pero esta fuerza eléctrica es la misma que esta. Entonces yo sustituyo. Y me quedaría de esa forma. ¿Okay? Ahora, ¿la tensión tiene componente en X? Por supuesto, sí, tiene. ¿Cuál es? Es esta de acá. ¿Qué signo tiene la componente en X de la tensión? Es negativo. El signo es negativo. Entonces, menos la tensión multiplicada por el coseno, porque es en X, ¿de quién? De alfa. Y esto tiene que ser igual a 0. Ojo, es con alfa. No vayan a poner teta, porque de hecho teta no lo conozco. Lo puedo conocer. El valor de alfa, que sería de 0.29. No es el caso. ¿Ok? Ahora, ya que yo tengo esta ecuación de equilibrio, analicémoslo. ¿Qué no conozco de acá? ¿Conozco la constante eléctrica? Sí, ya me la aprendí. Conozco la distancia también, 5 milímetros. ¿Conozco el ángulo? Por supuesto, lo acabo de calcular. ¿Conozco la carga? No, la carga no la conozco. ¿Conozco la tensión? Tampoco. ¿Cuántas incógnitas tiene esa ecuación? Tiene dos. Tiene dos incógnitas. ¿Qué quiere decir? Que no puedo hacer nada con ella. No puedo encontrar nada. Si yo despejo una, desconozco la otra, entonces no puedo hacer nada, al menos de momento. Necesito de otra ecuación para poder resolver un sistema de ecuaciones de dos incógnitas. Entonces, la otra ecuación de la que yo me puedo auxiliar es de la sumatoria de fuerzas en Y, que también tiene que ser igual a 0, porque es un sistema de equilibrio. ¿Cómo me quedaría? En este caso, la fuerza eléctrica, como es completamente horizontal, no tiene componente en Y, por lo tanto la ignoro, pero el peso sí, y la tensión también. La tensión tiene componente en Y positiva, que es esta de acá, va hacia arriba, ¿ok? Y me quedaría tensión multiplicada por el seno de alfa. Cuando calculo Y es seno, cuando calculo X es coseno. La tensión por el seno de alfa
menos el peso, porque el peso es negativo, va hacia abajo. Me quedaría de esta forma. Ahora, el peso es masa por gravedad, entonces un solo sustituyo, masa por gravedad. Hagamos el mismo análisis. Veamos cuántos grados de libertad tiene esta ecuación. Veamos. Veamos esta de acá. Esta incógnita la conozco, la siguiente incógnita es de 89.71, la masa la conozco, 4 por 10 a la menos 3, la gravedad, obviamente la conozco, 9.8, pero la tensión no. ¿Qué sucede? En esta expresión solamente tengo una incógnita, por lo tanto, bueno, despeja. ¿Cómo quedaría el despeje de la tensión? Lo van a hacer bien, pero ustedes, como ya son expertos, van a saber lo que dicen. La masa y la gravedad pasan positivas y el seno pasa a dividir. Me quedaría de esta forma lo que es el despeje. Sustituyo para calcular la tensión. La masa, por 10 a la menos 3 kilogramos multiplicado por el valor de la aceleración gravitatoria, que es de 9.8, dividido entre el seno. ¿De quién? De alfa. 89.71. 89.71 grados. ¿Sí? Voy a calcular esta tensión. Como les digo, no recuerdo cuál era el valor. Es masa por gravedad 4 por 10 a la menos 3 por 9.8 dividido entre el seno de 89.71. Esto me da el resultado de 0.039. Ahí se puede observar. Y recuerden, esta tecla ENG es la que me permite expresar esto como potencia. Recuerden, en el examen a lo mejor no se les presenta con potencias de 10, sino con prefijos. Entonces, ¿qué prefijo tiene este? Como pueden observar, espero que se alcance a ver, es 39.20 por 10 a la menos 3. Entonces, el valor de la tensión es ese. 39.20 por 10 a la menos 3 unidades newtons. Pero recuerden lo que les acabo de decir. ¿Qué prefijo es por 10 a la menos 13? Mili. Entonces, la tensión me quedaría como 39.20 milinewtons. Y este es el resultado para la tensión. Me hace falta calcular la carga eléctrica. Pero, ahora, de esta ecuación ya conozco la tensión, por lo tanto solo tengo una incógnita, puedo despejar esa incógnita. ¿Cómo me quedaría el despeje de la carga? La carga eléctrica me va a quedar de la siguiente forma. Raíz cuadrada de el radio, la distancia al cuadrado multiplicada por t coseno de alfa, que está, dividido la constante eléctrica. Este sería el despeje para la carga. Pero ojo, cuando yo saco una raíz cuadrada en los números reales, no de los naturales, en los números reales, la raíz cuadrada puede ser positiva y puede ser negativa. ¿Y qué interpretación tendría si es positiva o si es negativa? Precisamente lo que dije al inicio del video. Estas cargas pueden ser o las dos positivas o las dos negativas. Y esa es la interpretación de estos signos. Es muy importante eso. ¿Puedo determinar si las dos son positivas o si las dos son negativas? No, no puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque ambas tienen el mismo efecto. ¿Cómo diferenciarlas? Pues al menos de matemáticamente no se puede. Ahora, sustituyamos. ¿Cómo me quedaría la sustitución? Me quedaría con más o menos raíz cuadrada de la distancia al cuadrado. No vayan a colocar 2.5 porque eso no es. No es esa. Es la distancia entre las dos cargas. La distancia completa es 5 por 10 a la menos 3 metros. Sustituyamos. 5 por 10 a la menos 3 al cuadrado, multiplicado por la tensión, que es 39.20 por 10 a la 3. ¿Ok? 39.20 por 10 a la 3. Creo que me voy a salir un poco del rango del video. No me veo acá.
multiplicada por el coseno de alfa, o sea, de 89.71 grados. Y lo divido entre la constante eléctrica, que es 9 por 10 a la 9. Raíz cuadrada de eso, y eso me va a dar el resultado para la carga. La carga eléctrica va a ser, a ver, sería 5 por 10 a la menos 3 al cuadrado, 39.2 por 10 a la... Uy, aquí hay un error, miren. Es 39.20 por 10 a la menos 3. Yo lo puse a la 3. Ahí por eso, por 10 a la menos 3. Multiplico por el coseno de 89.71. Divido entre 9 por 10 a la 9. Y le saco raíz cuadrada a eso. En este caso, la calculadora ya me expresa el valor como potencia de 10 y es 7.42. 7.42 por 10 a la menos 10. Y en este caso, ¿cómo? ¿Qué? Ese es el valor que me está dando. Ahora, si yo presiono la tecla ENG, me va a lanzar el prefijo más cercano, que en este caso es pico, que es por 10 a la menos 12. Pero si ustedes presionan Shift y la tecla ENG, van a ir reduciendo el prefijo. Ojo, pasábamos de menos 12, Shift, ENG, pasamos a menos 9. Y este sí lo conocemos porque pico no se los he mencionado mucho. En cambio, nano sí, que es por 10 a la menos 9. Entonces pueden expresar este resultado como 0.74 por 10 a la menos 9, que sería nano. ¿Ok? Déjenme corroborar que ese sea el valor, porque no estoy seguro de si LB al cuadrado es de 5. Por favor, corroboren cuando estén viendo el video. Coseno de 89.71 y esto lo divido entre 9 por 10 a la 9. Ajá, me da un valor distinto. Otra vez. 5 por 10 a la menos 3 al cuadrado por 39.2 por 10 a la menos 3 por el coseno de 89.71 y lo divido entre 9 por 10 a la 9. Sí, hay un error, chicos. Entonces, vamos a cambiar ese resultado porque no es este. Sin embargo, el análisis que hicimos anteriormente con el prefijo, eso sí les va a servir, ¿ok? Así que tuvo utilidad. Y el resultado final es de 51. 5.51 por 10 a la menos 19. Es todavía más pequeña la cara. Por favor, corroboren los cálculos, porque ustedes saben que se me perdió la cálculo y pues provisionalmente ando eso. Y este es un valor ya sea positivo o ya sea negativo, con respecto a lo que hemos estado mencionando con anterioridad. Estos serían los valores que nos estaban solicitando: tensión y carga.